A lo largo de este vídeo vamos a hacer una introducción al concepto de ruta crítica. Vamos a aprender las formas más elementales de poder observar las tareas que la componen, es decir, aquellas tareas que a lo largo de la vida de nuestro proyecto tienen una holgura cero, es decir, no pueden ser retrasadas porque ello conllevaría un retraso en la fecha de finalización del proyecto. Comenzamos. Nos encontramos en pantalla con un pequeño proyecto compuesto por dos fases, cada una de las cuales vamos a desplegar está compuesta por una serie de tareas. Como vemos, estas tareas se encuentran engarzadas en el tiempo, es decir, son tareas que tienen una vinculación entre ellas y dicho proyecto tiene una fecha de comienzo y tiene una fecha de finalización. Todas ellas están enlazadas mediante el vínculo fin a comienzo. Por supuesto, podríamos añadir más fases a nuestro proyecto, por ejemplo, fase 3. Veamos que directamente la fase 3 nos la ha colocado dentro de la fase 2, por eso debemos ir a la ficha tarea y desangrar esa fase. Vamos a hacer que esta fase esté compuesta por la tarea 6 y por la tarea 7. Cada una de ellas va a tener una duración respectiva de 2 y de 4 días. Vamos a intentar, vamos a sangrar, vamos a hacer que la tarea 6 y la 7 sean tareas de la fase 3, vamos a sangrarlas. La fase 3, por lo tanto, se convierte en tarea de grupo, compuesta por la 6 y la 7. Vinculemos también la tarea 6, seleccionando, y la tarea 7 con el vínculo fin a comienzo, y veamos que no está la fase 3 vinculada de ninguna manera, es una parte de nuestro proyecto que discurre por otro lado, que no tiene nada que ver en principio con la fase 1 y la fase 2 y por eso no tiene ningún vínculo respecto a las dos fases anteriores. Pues bien, ¿qué es una tarea crítica? Una tarea crítica es aquella que, de ser desplazada en el tiempo, de ser movida su cronología, afecta a la fecha de finalización del proyecto, siendo esta adelantada o siendo esta retrasada. Esas tareas, las tareas críticas, deben ser observadas con mayor atención dentro de nuestro proyecto por ese motivo, porque cualquier alteración en su calendario verán repercutida la fecha de finalización de todo nuestro proyecto. ¿Cómo podemos observar las tareas críticas? ¿Cómo podemos observar la ruta crítica? Project dispone de diferentes formas de observarlo. Por ejemplo, una buena manera sería acudir a la ficha vista y dentro de la ficha vista, dentro de la vista diagrama de Gantt, que es en la que nos encontramos actualmente, podemos observar la tabla de programación. La tabla de programación nos presenta, entre otras informaciones, fechas de comienzo, fechas de finalización, los límites en la fecha de comienzo, los límites en la fecha de finalización y también nos ofrece cuál es el margen de demora para cada una de las tareas. Vemos cómo ninguna de las tareas compuestas o que forman parte de la fase 1 y de la fase 2 tienen una demora permisible. Sí, por ejemplo, la tarea 7 que forma parte de la fase 3. Por lo tanto, observando las demoras desde la tabla programación, podríamos destacar cuáles son las tareas que se encuentran formando parte de la ruta crítica. Disponemos también en la ficha vista, además de la posibilidad de observar diferentes tablas, de resaltar ciertas tareas. Por ejemplo, vamos a resaltar aquellas tareas que son críticas. De esta manera nos las enfatiza en otro tono, de lo cual deducimos que estas son las tareas que requieren más atención por nuestra parte. También podríamos decidir solamente ver estas. Pensemos en un proyecto compuesto por muchas tareas. Lo que vamos a hacer es, volvemos de nuevo a no resaltar las tareas y, por ejemplo, establecer un filtro para observar solamente las tareas críticas. Nuestro proyecto se nos sintetiza, se nos abrevia a la visualización solamente de las tareas, se nos han filtrado, que forman parte de la ruta crítica. Vamos también a dejarlo sin filtro para observar todas. Existe una forma de que las tareas que componen la ruta crítica se muestren en otro color, concretamente en color rojo. ¿Cómo lo podemos hacer? Yendo a la visualización no del diagrama de Gantt normal, sino del Gantt detallado. Veamos cómo nos ha detallado. Vamos a la fase 1,
vamos a tarea, vamos a desplazarse a esas tareas para que nos presente, nos encuadre esas tareas en la vista del diagrama de Gantt y observamos en rojo esa ruta crítica que no tiene que estar por qué compuesta de todas las tareas del proyecto, sino solamente ese brazo, esa rama, ese conjunto de tareas críticas en este caso. Si nosotros, por ejemplo, cambiáramos la duración de la tarea 7, vamos de nuevo a la ficha vista a observar la tabla de entrada, que es la tabla estándar con la que nosotros nos solemos mover dentro de nuestras vistas. Vamos a la tarea 7 a ponerla una duración, por ejemplo, de 12 días. Si subimos la duración a 12 días, vemos que todavía no forma parte de la ruta crítica. Vemos que tiene una holgura, que tiene una rayita que nos permite ver que desde esa tarea hasta la fecha de finalización del proyecto tenemos como margen de demora permisible. Veamos en la tabla de programación cómo esta rayita nos indica cuál es el margen de demora que tenemos y lo observamos también en la lista, en la tabla de información que nos brinda esta tabla, la tabla programación. Pues bien, si nosotros cambiamos, yendo de nuevo a la tabla de entrada, la duración de la tarea 7 y la ponemos en 16 días, observaremos cómo, ya que estamos viendo un Gantt de seguimiento, un Gantt detallado, la ruta crítica va a cambiar, siendo ahora la conformada por las tareas de la fase 3. Claro, son las que, de moverlas en el tiempo, afectarían a la fecha de finalización del proyecto. Son ahora las tareas, o concretamente la última tarea de las que componen la fase 2, la que tendría un margen de demora, en este caso, para empatar con la fecha de finalización de nuestro proyecto. En suma, tenemos la tabla de programación, tenemos también la posibilidad de ver un Gantt detallado. Volvemos al diagrama de Gantt normal y otra forma de visualizar la ruta crítica sería visualizando el Gantt normal desde la ficha contextual de formato, activar la visualización de las tareas críticas. Desde esta casilla de opción activamos y de nuevo volvemos a ver la ruta crítica. Si reducimos, porque vamos a cambiar la vista, a la tabla de entrada, la duración de la tarea 7, por ejemplo a 4 días, observamos cómo, ya que hemos activado la casilla de que deseamos ver las tareas críticas, la ruta crítica pasa a estar en este otro conjunto de tareas de nuestro proyecto. Vamos de nuevo a desactivar la visualización de las tareas críticas. En versiones anteriores existía un botón que se llamaba o denominaba asistente para diagramas de Gantt. Ese botón ha sido suprimido en la versión 2010, pero la barra de botones de acceso rápido que tenemos en la parte superior nos permite colocar ese botón de asistente para diagramas de Gantt. Habría que personalizar la barra de botones de acceso rápido, tendríamos que irnos a más comandos y en la lista de todos los comandos buscar aquel botón que se llama asistente para diagramas de Gantt. Sería este botón el que tendríamos que haber agregado a la barra de botones de acceso rápido, en este caso ya lo tenemos, y por tener ese botón en esta barra de botones de acceso rápido, haciendo clic en ese botón en la parte superior, vemos que aparece un asistente para diagramas de Gantt, cuyo asistente, si lo seguimos, nos permitirá, entre otras cosas, observar un Gantt estándar o un Gantt con la ruta crítica, por ejemplo. Vamos a siguiente, vamos a visualizar los recursos y las fechas, siguiente, y desea mostrar líneas de vínculo entre las tareas dependientes, vamos a especificar que sí, siguiente, y al dar formato a nuestro diagrama, observamos, salgamos del asistente, de nuevo y mediante otra forma, la ruta crítica. Gracias a este asistente para diagramas de Gantt, si lo volvemos a tomar, podríamos elegir ahora visualizar de nuevo un Gantt estándar, siguiente, siguiente de nuevo, siguiente y finalizar, demos formato al diagrama y en este caso saliendo del asistente volvemos a un Gantt normal. Por lo tanto, diferentes formas en Project 2010 de visualizar esa ruta crítica,
esas tareas críticas. También en Project 2010 tenemos la posibilidad de filtrar y establecer filtros directos desde los triangulitos que aparecen a la derecha de los campos que componen la tabla que se esté visualizando en este momento. También podríamos desde este triángulo desplegable especificar que la tabla con información actual de nuestro proyecto deseamos verla ordenada alfabética o en orden alfabético inverso, ascendente o en orden descendente. Por lo tanto, podemos filtrar, podemos ordenar y podríamos también agrupar o no agrupar la visualización de nuestro proyecto. En este caso, desde la ficha vista, podríamos agrupar por, en este caso, vamos a establecer tareas críticas. Veamos cómo tendríamos en este momento las tareas de nuestro proyecto agrupados por las que no son críticas y las que sí son críticas. Quizás sería interesante desde la ficha formato marcar esas tareas críticas de color rojo. Lo vemos reflejado en el Gantt, lo vemos también en el grupo de tareas críticas sí. En suma, tareas que conforman la ruta crítica se denominan tareas críticas y existen varias formas en este programa de enfatizar, de resaltar, de recalcar cuáles son estas tareas dentro de nuestro proyecto.